Esta es la historia de un ser que nació con las habilidades mejoradas de un vampiro, pero sin sus debilidades excepto la sed, llamado Blade. Resumen por Comics Verso. Empezamos la película en el universo 26320 de Marvel, con una mujer embarazada que fue encontrada en la calle, la cual está a punto de dar a luz. Así pasamos a ver a una pareja. Ella le dice que lo llevará a un lugar sorpresa. Llegan a un lugar parecido a una carnicería, que dentro tiene un club, en el cual hay una fiestota, donde en lugar de espuma dejan caer sangre, y nos damos cuenta que todos ahí son vampiros. Pero a la fiesta se presenta alguien sin invitación, el vampiro diurno, Blade, el cual, usando sus karate tricks, empieza a acabar con todos los Colen. Alle warten auf das Licht. Hier kommt die Sonne aus. Hasta llegar a uno de los líderes de nombre Quinn, el cual interroga sobre alguien que busca, pero al no recibir respuesta, lo enciende. En ese momento llega la policía y Blade debe de escapar. Los inoportunos piden una ambulancia llevando el cuerpo de Quinn al hospital, y uno de los forenses, al analizarlo, encuentra resultados fuera de lo normal, por lo que le pregunta a una colega de nombre Karen si lo apoya, pero cuando lo examinan, el vampiro se levanta y muerde a la doctora. En ese instante llega nuestro héroe, y Quinn se escapa en ese momento. Vuelve a llegar la policía, y Blade decide salvar a la doctora huyendo con ella, llevándola a lo que parece un taller, donde lo espera un hombre llamado Whistler. Este le dice que si se transforma debe de acabar con ella, mientras le pone un suero de ajo que le da un 50% de probabilidad para no cambiar. Sí, Ajo, no se pongan delicados, es un personaje de cómic con una aparición por primera vez en 1973 en el Tomb of Drácula número 10. Pasamos a una reunión donde un grupo de vampiros bien vestidos de aspecto importante juzgan a otro, al que le dicen sangre sucia. Este es el diácono Frost, al cual los ejecutivos le dicen que su forma de vida es peligrosa, ya que los expone al mundo. Este les responde que deben de dominar a los humanos, ya que son su alimento, no sus aliados. Ellos le dicen que así han subsistido por miles de años y no debe de juzgar las reglas, ya que ni siquiera es de sangre pura. Así volvemos con Blade, que va por provisiones con un compa, ya saben, nunca es suficiente ajo, y cuando la doctora despierta ve como Whistler le da una superdosis de pócima de ajo a Blade para impedir que cambie y sacie su sed. Whistler se da cuenta de que la doctora despertó y anda de chismosa, así que le cuentan sobre los vampiros que son alérgicos a la plata y si comen ajo entran en choque anafiláctico, así como su debilidad a la luz ultravioleta. También le dicen que los vampiros son dueños de todo, incluido la policía, y por último, que si de repente le molesta la luz y tiene sed incontrolable, vaya a conocer a su creador antes de convertirse. Así pasamos con Dragonetti y Frost, el cual está revisando textos ancestrales, los cuales supuestamente no pueden ser traducidos. Mientras tanto, Blade deja a Karen en la calle y le dice que se mantenga alerta. De camino a su departamento, mientras está en un elevador, ve a un par de personas con una marca en el cuello y siente que la persiguen. Después, en su casa, un policía de nombre Krieger la amenaza, pero Blade entra en acción y le pregunta por el diácono Frost, diciéndole a Karen que Krieger es un familiar, un humano que busca ser convertido haciendo favores para ellos y así ganarse el privilegio. Llevan a Krieger a su patrulla y se dan cuenta de que transportaba sangre, y por error de Karen, Krieger escapa. Blade y la doctora esperan a que regrese por su patrulla, y ella le dice que no sería tan estúpido para regresar, y en ese momento Krieger regresa por la sangre. Así Blade lo persigue y encuentran una casa de vampiros a la que entran, y al ritmo de canción de Idols vuelve a atrapar a Krieger preguntándole por la entrada. Este le dice que está en el congelador. Blade le dice a Krieger que le dé un mensaje a Frost y lo deja ir, mientras entra al escondite, encontrando un archivo de registros. Karen le dice que es muy tecnológico. Blade responde que son dueños de media ciudad, por ello sus recursos son ilimitados, mientras Frost pareciera haber encontrado algo que buscaba de los archivos. En ese momento llega Krieger diciéndole que Blade lo emboscó y Frost se lo bebe, diciéndole a Quinn que quiere a Blade con vida. Mientras tanto, este llega con un vampiro que está hablando con Frost, diciéndole que necesita 12 pura sangre para el ritual, y se da cuenta de que Blade llegó, pidiendo ayuda, pero Frost le dice que está por su cuenta. Así conocemos a Pearl, un vampiro con obesidad mórbida debido a su gusto por presas jóvenes. Blade le pregunta qué es lo que quiere Frost, y le dice que es una profecía sobre la Magra, el dios de la sangre.
El vampiro diurno le dice a Karen que si Per se mueve, lo ilumine con la ultravioleta. Karen lo hace y lo deja rostizado. Allá adentro también encuentran las páginas del libro de Erebus, que contiene toda la historia y leyendas vampíricas, pero en ese momento son emboscados, empezando la batalla. Alle warten auf das Licht. Hier kommt die Sonne aus. Esta termina con Blade atrapado, pero este se ríe ya que Whistler los estaba escuchando y llega a rescatarlos. Al huir, Whistler es herido, pero se escapa por una alcantarilla. Y pasamos a una escena icónica donde Blade pelea con Quinn y mientras pasa el metro, abrazando a Karen se agarra del vagón en movimiento y escapan. Whistler le cuenta a Karen que encontró a los 13 años a Blade y se dio cuenta que su madre fue atacada mientras estaba embarazada, por lo que cuando nació ella falleció y él nació con regeneración, fuerza y velocidad de vampiro, pero sin sus debilidades, excepto la sed. También nos cuenta que empezó su cacería porque tenía familia y un vampiro acabó con ellas. Pasamos con Frost, que tiene a Dragonetti capturado, al cual desintegran esperando el amanecer. Mientras tanto, en la Blade Cueva, Karen experimentó con un anticoagulante para acabar con vampiros y le pide a Blade una muestra de su sangre. Whistler revisa a la doctora y le dice que no se evitó la transformación a tiempo, que le queda un día y que lo lamenta. Mientras tanto, Blade en la calle a pleno día ve al diácono Frost cubierto en bloqueador. Sí, esta escena no tiene sentido, al menos debía tener una gorra. Le dice que los humanos pasan por epidemias y hambre, que los vampiros son la nueva especie y le ofrece unirse a ellos. Blade lo rechaza, entonces Frost escapa, mientras Karen intenta encontrar una cura para ella. En ese momento los invaden y Alle warten auf das Licht. Hier kommt die Sonne aus. Frost llega dejando a Whistler en mal estado. Para cuando Blade llega, lo encuentra a punto de conocer a su creador y le dice que Frost se llevó a Karen y que pretende revivir a un dios vampiro, la Magra, y él es la clave debido a su sangre de caminante diurno, ya que es el elegido. Después de esto, le pide su arma y le dice que se vaya. Frost le dejó una cinta diciéndole dónde estará y que lo estará esperando. Así Blade se prepara para la batalla. 5 aus. Mientras Frost le dice a Karen que la transformará, Blade llega y empieza otra batalla. Alle warten auf das Licht. Hier kommt die Sonne aus. Hasta que llega a un cuarto donde se encuentra su mami, la cual lo distrae y el diácono aprovecha para atraparlo, diciéndole que él fue el que mordió a su madre, así que Frost se podría decir que es su padre de poderes vampíricos. Mientras son transportados, Blade le dice a Karen que quiere su suero, pero ella le dice que se convertirá en humano, perdiendo todas sus habilidades. Al llegar al lugar del ritual, Frost tiene a los Purasangre reunidos y lanza a Karen a un foso donde está su colega del inicio convertido en vampiro. Ella se deshace de él y escapa, mientras Blade es metido en un medio ataúd que lo drena y los 12 Purasangre son puestos en sus respectivos lugares, mientras Karen llega donde Blade y le da de beber para que recupere su fuerza, pero es tarde ya que el ritual se concretó. 5 aus. Y mientras Blade libera a su madre, Frost recibe el poder, convirtiéndose en la Magra. En ese momento, Blade hace entrada de superhéroe y empieza la última batalla. Alle warten auf das Licht. Hier kommt die Sonne aus. Donde después de acabar con todos los lacayos de manera super badass, empieza la pelea con el dios vampírico. Se regenera y parece inmortal. Alle warten auf das Licht. Hier kommt die Sonne aus. Pero Blade utiliza la fórmula que Karen hizo para curar el vampirismo, destruyéndolo por completo. Al salir, la doctora le dice que necesita ir al laboratorio para curarlo, pero dice que esto no ha acabado y le pide un mejor suero para saciar su sed. Así pasamos a Moscú, donde un vampiro está a punto de comer, pero Blade llega, corte y continuará en Blade 2.
Empezamos el filme en Praga, en el universo 26320 de Marvel, donde vemos a Jared Nomak, un personaje que parece un sin hogar, el cual entra a lo que se percibe como una clínica underground. Los que lo reciben le dicen que sus pruebas sanguíneas tienen un raro genotipo que nunca habían visto, y por ello lo atrapan, pero Nomak empieza a reír ya que él no es la presa, sino el cazador, acabando con todos diciendo la frase "detesto a los vampiros". De ahí pasamos a la historia de Blade, el vampiro de luz, el cual posee todas sus virtudes y ninguna de sus debilidades excepto la sed, viéndolo tras algunos vampiros que destruye sin problemas y persiguiendo a uno en específico de nombre Roche, el cual intenta escapar, pero Blade lo alcanza y vemos un par de escenas épicas. Así atrapa a Roche y después de una técnica poco ortodoxa de motivación, Roche le dice que lo llevará hasta donde lo tienen. Así llegamos a una casa donde seguimos con la acción. Cuando acaba con todos en el refugio, encuentra a Whistler, sí, ese que supuestamente falleció en la primera entrega, y se lo lleva con él a su nueva Blade Cave, y conocemos a su nuevo asistente, interpretado por el mismísimo Daryl Dixon de Walking Dead, el cual le dice a Blade que por qué llevó vivo a Whistler, que lo mande a conocer a su creador, pero Blade lo ignora y le dice a Whistler que al día siguiente abrirá las persianas, esté curado o no, y recordamos lo que pasó con él cuando le pide el arma en la primera entrega, pero no vemos el disparo que suena. Así pasamos a ver que en la mañana no está convertido, y le pregunta a Blade cuánto tiempo pasó, dándose cuenta que fueron años, contándole que los vampiros lo interrogaban y le daban palizas. Blade le presenta a Scott, con el que no se lleva del todo bien, y en ese momento son invadidos, empezando una nueva batalla. Esta se detiene con uno de ellos diciendo que representan a la nación vampírica y quieren una tregua. Así conocemos a Assad y a Nyssa, los cuales le dicen que es su más fiero enemigo, pero en las calles hay algo peor pidiéndole a Blade que los acompañe. Así lo llevan a una locación muy resguardada y después de varias puertas de seguridad llegan con el jefe supremo, Eli Damaskinos. Estos le dicen que Blade les hizo un favor al eliminar al diácono Frost y le explican que el vampirismo es como un virus que se esparce en 72 horas y que este, como cualquier otro, es capaz de evolucionar, y debido a esto hay una nueva cepa conocida como Segador, y así encontraron a Nomak, un vampiro con esta cepa que está acabando con otros vampiros, los cuales se vuelven transmisores. Blade se burla de ellos preguntando por qué los ayudaría con alguien que los está exterminando, y Damaskinos le pregunta quién cree que seguirá después de ellos, sus preciados humanos, y que a cambio de su ayuda dirigirá la unidad invencible, creada para acabar con Blade después de 2 años de entrenamiento. Así pasamos a ver a Nomak con un vendedor de producto mágico, del cual solo quiere bebida para él y sus nuevos amigos. Así pasamos a ver a Blade reuniéndose con la unidad invencible. Esta está conformada por Lighthammer, Priest, Chupa, Verlaine, Reinhardt y los ya conocidos Assad y Nyssa. Reinhardt le pregunta a Blade si se ruboriza. El vampiro diurno lo reta y termina poniéndole un explosivo en la cabeza con nitrato de plata, diciéndoles que si alguien más quiere pelear. Al ver ninguna respuesta, les dice que si quieren al cazador, rastreen a la presa. Así van a buscar a Nomak a un lugar exclusivo de vampiros, llegando a una fiesta como en la primera entrega. Ahí vemos a Roche, que es como un meme de la película, y en las alcantarillas vemos que Nomak se da cuenta de que Blade está ahí. Mientras tanto, Scott está disfrutando de unas crispy y escucha que alguien está arriba de la camioneta. Así pasamos a ver a los demás cazadores buscando a Nomak y a sus secuaces, a los que se les llama Reapers. Scott se comunica con Whistler, pero ya no está en su posesión. Mientras tanto, Nyssa es atrapada y Scott sale de su camioneta, pero está acorralado. Blade encuentra a Nomak y así empezamos una batalla entre Blade y su equipo contra Nomak y sus Reapers.
Aquí vemos que los vampiros tienen una lengua en forma de aguijón. Lighthammer es mordido pero lo oculta, y Scott se salva gracias a que encendió la luz de la camioneta y les dice a todos que usen la luz de sus filtros, mientras Nomak le dice a Blade que por qué pelean si los dos quieren lo mismo, pero este no hace caso y continuamos con la pelea. Pero ha llegado el amanecer y Nomak escapa. El equipo se percata que Priest fue mordido y vemos a Damaskinos hablando con su asesor. Este le dice que perdieron un hombre. Aquí nos enteramos que Nyssa es la hija de Eli Damaskinos. Cuando el grupo se reúne, Whistler es cuestionado por desaparecer, pero les cuenta que atrapó a un Reaper y al investigarlo se dan cuenta que necesitan comer cada 2 horas o se consumen a sí mismos y que el único diferente es Nomak. Inspeccionando su anatomía y estructura, saben cómo transmiten el virus, viendo sus órganos, dándose cuenta que el corazón está protegido y solo tiene una pequeña abertura donde puede ser atacado. Blade les dice que empezarán a cazar en el día, algo que al equipo no le hace gracia. Nyssa confronta a Blade por cómo les habla y ella dice que intenta hacer la paz. Scott habla con Whistler diciéndole que Blade lo ve como un padre y mientras hacen esto prueban una de luz, pasando a la preparación de la misión, cual consiste en entrar a la alcantarilla, buscar dónde se reúnen y activar un dispositivo que emite una cantidad de luz UV inmensa. Whistler le dice a Blade que está coqueteando con Nyssa y este le recuerda que debe de mantener a sus enemigos cerca. El equipo entra en la alcantarilla en busca de los segadores. Nos damos cuenta que Lighthammer se convierte, mientras Whistler pelea con 2 de los indestructibles que los han traicionado. Lighthammer ataca a Verlaine y esta última se sacrifica abriendo una alcantarilla que acaba con los dos. Nyssa y Assad llegan a una cloaca donde son atacados mientras Chupa golpea a Whistler, pero en ese momento son atacados por los segadores. Blade llega para cubrir a todos y activa el dispositivo de luz, destruyendo a los infectados. Whistler se encuentra con Nomak y le dice que le diga a Blade la verdad dándole algo. Blade encuentra a Nyssa herida y le da de beber. En ese momento llegan a atrapar a Blade y a Whistler. Así vemos a Nyssa con su padre, diciendo que lo ha avergonzado y que Blade la salvó, que es un guerrero honorable y valiente. Mientras tanto, Blade, Whistler y Scott están diciendo que todo fue una trampa, que la cepa fue diseñada por los mismos vampiros, y así Damaskinos les dice que Nomak fue un intento fallido, pero que ahora crearán un nuevo vampiro inmune. Momento en el que Whistler le enseña el anillo que le dio Nomak, lo que significa que es hijo de Damaskinos. También se revela que Scott era un familiar parte del grupo de Damaskinos. Así Reinhardt se quita el dispositivo de su cabeza, ya que Scott le dice que no funcionaba, pero Blade le responde que lo estaban vigilando, activando el dispositivo que manda Scott con Mamá Coco. Debido a esto someten a Blade, que es puesto en un procedimiento de extracción, básicamente como en la primera entrega, pero ahora para crear vampiros de luz. Nyssa cuestiona a su padre por enviarla en una misión para perder la vida, mientras su enemigo la salvó 2 veces, pero Damaskinos le dice que los lazos de sangre no le interesan más que su descendencia. Blade le dice al asistente de Damaskinos que Nomak quiere vengarse de ellos, y este le responde que sí, pero que no conoce ese lugar, pero Blade le responde que ya lo conoce, y vemos en las cámaras a Nomak entrando a la instalación, momento en que Whistler escapa y va a salvar a Blade, mientras Nomak acaba con todos los vampiros, en busca de su padre. Whistler lleva a Blade al baño de Damaskinos para que beba y recupere sus fuerzas, mientras Reinhardt lo ataca, pero Blade se regenera y empieza una pelea. Así por último, Blade se encarga de Reinhardt, y en una escena icónica de Blade, Whistler le lanza sus lentes oscuros, mientras Nyssa persigue a su padre y le impide que escape, permitiéndole a Nomak llegar con ellos. Damaskinos le dice que encontrarán una cura para él y que su lugar está a su lado, ya que al final es un príncipe, pero Nomak nota la mentira y acaba con su padre. Luego Nyssa le dice que cierre el círculo y este decide morderla. En ese instante llega Blade, empezando el Final Boss Round.
que termina con Blade utilizando el conocimiento de la autopsia que hicieron para insertar la espada en el lugar justo para atravesar su corazón, pero Nomak es el que acaba consigo mismo. Blade se acerca a Nyssa. Esta le dice que quiere conocer a su creador siendo aún vampira, viendo la salida del sol, algo que este le concede. Así pasamos a Londres y vemos a Roche. Les dije que era un gag cómico del filme. Este entra en una cabina y encuentra a Blade de frente, que acaba con él. Corte y continuará en Blade Trinity. Esta es la historia del vampiro de luz, el cual se enfrentará al primero de su especie, el vampiro que lo empezó todo, Drácula. Empezamos la película en el desierto de Siria, donde vemos a un equipo entrar en unas ruinas, donde vemos unos jeroglíficos y del fondo del lugar sale un ser que parece acabar con el equipo. Pasamos a un programa de televisión, donde el doctor Edgar Vance y el jefe de la policía Martin Breed hablan sobre vampiros, diciendo que el problema es Blade, que cree que está en las calles acabando con seres míticos, que no existen, ya que tiene una mente no muy saludable. Así vemos a nuestro protagonista, en una pelea al más puro estilo de Blade. Y el cual, ayudado por Whistler, vemos una escena de persecución directa desde Rápidos y Furiosos. Y cuando acaba con todos, se da cuenta que uno de ellos no era un vampiro. Mientras todo está siendo grabado por una de las vampiros que vimos al inicio, de nombre Danica Talos. Cuando Blade llega con Whistler, este le da un nuevo inhalador, que contiene el suero creado por unos colegas que más tarde conoceremos. Mientras tanto, en el FBI están viendo el video filtrado y deciden atrapar a Blade. Así pasamos con Danica, que se acerca al ser que encontraron en el desierto, al que le dice que los humanos tienen un cazador y este le responde que lo que quiere es que acabe con él. Ella lo afirma. Y pasamos con Whistler, que se da cuenta de que Blade está en las noticias, diciéndole que es el enemigo público número 1, pero este le responde que se preocupa demasiado. Whistler le dice que no puede enfrentar al mundo solo. Mientras tanto, unos chicos traviesos buscan a quien beber, decidiendo ir por una señora con su Bendy en brazos, la cual está acorralada en el andén del metro, pero vemos que no era una chica indefensa y empezamos la pelea. Esta termina con un arco de luz chulísimo, mientras Whistler y Blade son atacados por la justicia, empezando su batalla. Esta termina cuando Whistler detona un dispositivo intentando que Blade escape, pero este es capturado. Los agentes interrogan a Blade. Estos se burlan de él por su creencia en vampiros. En ese momento entra el Dr. Vance para evaluarlo psiquiátricamente, haciéndole preguntas de rutina y luego sobre vampiros. Al terminar, el doctor decide que se ha transferido y Blade descubre que el doctor es un familiar, un humano con la marca de un grupo de vampiros que los ayuda para ser transformado. En ese momento llega la Legión Vampírica a cuestionar a Blade, diciéndole que usaron a los humanos como peones para atraparlo. Pero de repente Linterna Deadpool atraviesa la ventana y Danica Talos lo reconoce, Hannibal King, el cual le da a Blade su nuevo suero y empezamos el escape, no sin antes ver las habilidades de nuestros nuevos amigos. Así conocemos a Abigail Whistler, la hija de nuestro fallecido colega, con los cuales Blade escapa. Estos llegan a una base, presentándose como los Night Stalkers. Blade les dice que no están preparados, que son unos novatos. Hannibal King le muestra que fue un familiar y lo convirtieron, pero fue curado. Mientras tanto, los vampiros se lamentan por no haber atrapado al cazador diurno. Hannibal le habla a Blade de los que lo buscan, Danica, su hermano Asher y Yarko, diciéndole que Drácula ha regresado y que Bram Stoker solo escribió una parte, ya que Drácula tiene más de 6000 años, conocido como Drake,
que es un antiguo sumerio nacido como el primero de su clase, siendo perfecto, pero desapareció en la historia, encontrado hace 6 meses. Así pasamos a verlo caminar por las calles. Drake entra en una tienda que vende mercancía de vampiros y después de que se burlan de él, le da sed. Mientras tanto, otra Night Stalker llamada Summerfield les dice que para crear la estrella del día, que es un compuesto que acabaría con los vampiros de manera global, necesita sangre pura y la de Drácula serviría para hacerla 100% eficaz. Pasamos con Hedges, el cual le muestra a Blade todos los juguetes, y al día siguiente, Blade, Hannibal y Whistler salen a buscar familiares para conseguir información. Así llegan con el Dr. Vance, pero se dan cuenta que es Drake, ya que tiene la capacidad de transformarse. Este hiere a King y Blade lo persigue, pero Drake consigue escapar. Summerfield se da cuenta dónde se suministran los vampiros, así que Blade y Whistler van a investigar, consiguiendo traer al jefe del FBI, que está siendo esperado por Blade para entrar a una instalación que es como los sembradíos de la Matrix, donde drenan humanos, los cuales son personas sin hogar que nadie buscará. Blade apaga estas instalaciones, mientras tanto en la guarida de los Night Stalkers se aparece el viejo Whistler frente a Hannibal King. Summerfield está con su hija Zoe, a la que le pide que se esconda. Esta se mete en un ducto, mientras nos damos cuenta que el equipo fue aniquilado, siendo Summerfield la última en caer a manos de Drake. Asimismo vemos cómo Zoe es encontrada, y cuando Blade y Whistler llegan, se percatan de lo que pasó. Drake les dejó el mensaje de que la inmortalidad solo llega a los que son aptos para ella. Hannibal King se despierta mientras un pomerano vampiro lo lame. Este es interrogado por Danica, cuestionándolo sobre la estrella del día, amenazándolo con transformarlo otra vez y dejándolo solo con Zoe, mientras Blade y Whistler ven un mensaje que dejó Summerfield, diciéndoles que logró sintetizar la fórmula y solo necesitarán mezclarla con sangre de Drake, la cual lanzarán en una flecha. Así pasamos a ver las escenas épicas de preparación para la batalla. Regresamos a ver cómo le dan una paliza a King, que les dice que lamentarán todo, porque los Night Stalkers tienen un chip de rastreo en el glúteo, diciéndoles que lo que sienten en la garganta es plata enviada a través de la ventilación. En ese momento llega Blade y empezamos la batalla. Whistler llega a salvar a Zoe y King es perseguido por perros vampiros y al escapar de ellos empieza su pelea con Yarko. Mientras Blade se enfrenta a Drake, y Whistler busca un lugar donde lanzar su flecha, Drake se transforma, y al momento de lanzar la flecha, Whistler falla. Aún así, Blade levanta la flecha del piso y la inserta en Drake, que mezcla su sangre con la fórmula, acabando con todos los vampiros alrededor. Drake le dice que el futuro de su raza recae en él, que peleó con honor y que la sed siempre ganará. Así pasamos a la morgue, donde Blade despierta debido a que él es un híbrido y la estrella no lo afectó, cerrando el filme con el cazador diurno introduciéndose en la noche de la ciudad, terminando esta hermosa trilogía.